Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Usa mi vida, Señor, y use su vida el mismo Señor Jesucristo. Todos podemos servirle de alguna manera en su santo reino. Hagamos lo que Él nos pide, digámosle a otros de sus maravillas y vendrán a su conocimiento como ustedes y yo. Un día venimos a decirle, te amo, Jesucristo. Gracias por perdonarme mis pecados y por salvarme del infierno. Te adoro y te bendigo. Ese es un himno precioso que dice mucho, porque todos queremos servir de alguna manera a nuestro divino Señor. Doy la bienvenida, hermanos lindos y hermanas lindas, en el santo nombre de Jesús, a todos los que están en sintonía a través de la forma que Dios está usando para que podamos comunicar su palabra de acuerdo a su voluntad soberana. Benditos sean todos los pastores, todos los ancianos, todos los servidores, todos los coordinadores, todos los regionales, todos los líderes que en la iglesia sirven al Señor junto a la congregación preciosa que nos ha reunido el Señor en su voluntad divina para que estemos juntos en esta tierra y por la eternidad sigamos compartiendo su divina gracia y bendición que nos dio aquí en la tierra. Quiero dar las gracias con todo mi amor a cada uno de ustedes que están a través de las redes sociales, Radio Exclusiva, Canal 27, Facebook, YouTube, en el santo nombre de Jesús. Y oraré por un momento para que Dios les conceda que toda necesidad sea satisfecha. Sabemos, Padre bueno y santo, que nada puede recibir el hombre si no le es dado por ti desde el cielo. Así dices en tu palabra eterna y siempre será así. Nada puede recibir el hombre si tú no se lo das, aunque los hombres lo desconozcan. Esa es la verdad. La tierra fructifica porque tú la haces fértil. El agua circula porque tú la provees del manantial que has hecho en la tierra misma. Tú eres el que nos da de comer y el sustento nos alivia el hambre y nos da fortaleza para darte a ti toda la vida en energía, en salud, en vigor, según tu voluntad soberana. Nos das también la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos provees de la fe para que todo cuanto hagamos en el nombre de Jesús siga teniendo el resultado que tú has querido que resulte ser como consecuencia de tu bondad para con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, te ruego por mi hermano y por mi hermana, por su hogar, por su familia, por su trabajo, por sus finanzas, por su salud. Te ruego, Señor, por su paz y su bendición, que reciba de ti, como tú lo has prometido. Señor, muchísimas gracias por reunirnos, por todo lo que has permitido y permitirás. Te agradecemos de todo corazón. Henos aquí, Señor, con la gente linda que está de la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, con la gente linda que se ha sumado como visitante, con la gente linda que en cualquier nación del mundo nos está mirando. Bendícenos a todos, Señor, y recibamos de ti todo cuanto has preparado de antemano para que en este servicio tengamos tu bendición. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén
y amén. El tema de la predicación de hoy, una vez que usted está esperando lo que vamos a predicar en el nombre de Jesús, los Zaqueos actuales. Ese es un nombre que vino a mi memoria, a mi mente, más bien dicho, esta madrugada cuando estoy ahora mismo predicando. Los Zaqueos actuales. Y me impresionó mucho que ese título tenga esa forma de expresión, ya que vamos a hablar de la historia de aquel Zaqueo histórico que, por cierto, nos da una gran lección, y también vamos a aplicarlo a nuestra propia vida para que veamos que toda historia que registró el Espíritu Santo, en este caso a través de Lucas en su Evangelio, tiene un cometido, y es hacer que en la actualidad nos sirva de inspiración en nuestra vida. Vamos a dar comienzo a este tema de la predicación con 3 versículos de la historia sagrada y así nos adentramos en el tema de hoy. Lucas 19, 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El Señor acostumbraba a recorrer los lugares alrededor de la Galilea. Y Jericó era un lugar muy fértil, lleno de vegetales, lleno de dátiles, lleno de gente comerciante que abundaba en la región. Había manantiales de agua, había muchas palmeras, de tal manera que una ciudad próspera. Y allá había también mucha pobreza, y había de toda clase de pecado. Y también había cierto orden que el Imperio Romano había establecido. Y Jesús entró a la ciudad de Jericó. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Si era jefe de los publicanos, es que él tenía gente bajo su cargo que hacía el mismo trabajo de publicano, recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Roma estaba ahí, estaba haciendo que Israel le tributara. Y entonces Zaqueo se nos identifica como el jefe de los publicanos, pero agrega, y rico. Él no ganaba un salario para ser rico. Le pagaba el Imperio Romano un salario, pero agrega, y rico. Ya podemos entender que cobrando impuestos, su riqueza no era exactamente bien habida. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado que nuestro divino Señor estaba en Jericó y él procuraba verlo, pero no podía a causa de la multitud. Tanta gente quería ver a Jesús que se formaban filas tratando de verlo, pues era pequeño de estatura. Así comienza la historia que el evangelista Lucas registra de un hombre que existió, tal y como lo estamos comprendiendo. Hermanos lindos y hermanas lindas, la historia de Zaqueo el publicano contiene el contraste entre aquel hombre que vivía solo para poseer más bienes terrenales, con el excedente que cobraba recaudando los impuestos del pueblo al que pertenecía. Cobraba de más. Cobraba el tributo, lo daba a Roma, pero añadía para él alguna cantidad. Para darle a Roma sus tributos era puntual y era el jefe de todos los publicanos. Así es que no les preocupaba a los romanos que él se quedara con algo de más, porque no era parte de su obligación de entregarle lo que había cobrado de impuestos. Así, aquel hombre, de pronto en la historia vemos el contraste. Un hombre ambicioso a un hombre que es transformado en un hombre generoso y honesto en el que se convierte gracias a Jesucristo, arrepintiéndose de todo lo malo que había hecho. Zaqueo no era solo un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, como habían tantos, sino que llegó a ser alguien que enseñaba a otros a recaudar impuestos. Y por eso le ascendieron a jefe
no sabemos de cuántos publicanos. Lo que implica que era muy eficaz cobrándole sus impuestos a los judíos que habitaban Jericó. ¿Acaso le ascenderían a jefe de los publicanos por tal motivo? Probablemente sí. Los romanos apreciaban mucho a la persona diligente que estaba a favor de ellos. Vamos a ver qué dice Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aunque los publicanos eran ricos porque se aprovechaban de las personas, cobrándoles más impuestos, como he dicho, que lo que les correspondía cobrar, y los romanos se las sabían, pero no les daba mayor preocupación porque recibían lo que ellos querían. Así a los judíos les parecían despreciables y pecadores aquellos publicanos, pues sabían que los publicanos les robaban y estaban al servicio de los romanos, que consideraban invasores, por lo que además los trataban de traidores y los odiaban. Pobre Zaqueo, tendría mucho dinero, pero era detestado por la gente que lo conocía. Así Zaqueo era rico, pero odiado, y su vida transcurría sin ningún cambio, hasta que llegó Jesús a Jericó. Entonces quiso verlo, pero como era pequeño de estatura, los más altos que estaban también deseando ver a Jesús se lo impedían. Lucas 19:3. Procuraban ver quién era Jesús, procuraba él ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Todo cambia en la vida de un hombre cuando Jesús llega. Zaqueo no lo sabía. Zaqueo tenía curiosidad de conocer al famoso Jesús de Nazaret, que había hecho milagros, multiplicación de panes y peces en 2 ocasiones, que había sanado leprosos, enfermos, resucitado muertos y más. Así es que era un hombre al que no quería perderse de conocer. Y así, cuando Zaqueo nació, vamos a remontarnos al día en que le presentaron a aquel sacerdote que habría de circuncidar al niño, porque Zaqueo era un puro judío. Cuando Zaqueo nació, sus padres le pusieron su nombre por el significado que éste tenía. Puro, inocente. Eso quiere decir Zaqueo en la expresión del idioma hebreo. Así que le llamaron Zaqueo por las cualidades que deseaban que aquel hijo tuviera, puro e inocente. Podemos deducir que sus padres eran buenas personas al darle el nombre de Zaqueo. Y así entramos al punto número 1. Las expectativas de los padres sobre los hijos influyen en sus vidas. No obstante, los hijos deciden seguir las enseñanzas o sus enseñanzas o rechazarlas. ¿Qué ocurrió en la vida de Zaqueo para que se convirtiera en un publicano que cobraba más de lo debido? Pueden notar que si era un publicano asalariado era un trabajo más, aunque detestable, pero cobrar más de lo debido lo hacía realmente un hombre despreciado. En Lucas 19:4 veamos qué hizo él para ver a Jesús. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Sabiendo el recorrido que nuestro Señor tenía en las calles de Jericó, ahí había un sicómoro. Y de alguna manera, no nos dice la Biblia cómo, porque las ramas del sicómoro son bajas, pudo subirse o lo subirían alguien y ahí estaba sobre el sicómoro. Hemos leído que Zaqueo era bajo de estatura, tal vez más de lo que nos imaginamos, porque se tuvo que subir a un árbol de sicómoro para poder ver a Jesús, ya que él pasaría por donde el árbol estaba sembrado.
Así que Zaqueo, que era un hombre con determinación, se subió a aquel árbol porque lo iba a ver. Pero ¿influiría el ser de baja estatura desde que era un niño? ¿El trato que los demás le daban con apodos que le lastimaban? ¿Cuántas veces usted y yo no tuvimos apodos cuando fuimos niños? Sí, algunos eran apodos sin sentido, no nos importaban mucho, pero a lo mejor a Zaqueo, como algunos apodos sí nos dolían, le molestaba que le dijeran cualquier cosa. Y fue un niño con cierto resentimiento, ¿o no? ¿Acaso pensó que siendo publicano recibiría el respeto que tal posición le daba? En el fondo de su corazón, Zaqueo habrá pensado, bueno, no tengo amigos, no estoy bien económicamente, me ofrecen un trabajo de publicano, ahí voy a tener soldados que me acompañen para cobrar los impuestos y tal vez así me respetan. No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que él, Zaqueo, de ser así, que su pequeñez física le permitió tener un trabajo donde se sentía importante y habiendo sido despreciado cuando era niño o muchacho, esa importancia en el cargo de publicano le daba el respaldo de tener gente que le acompañaba y que seguramente él se sentía poderoso, importante. Es así, y además se haría rico porque tendría más dinero que el que pagaban en el salario. Realmente no lo sabremos hasta que lo veamos en el cielo para que nos cuente de dónde decidió hacerse un publicano. ¿Conocen cómo es un árbol de sicómoro? Bueno, en la actualidad en la ciudad de Jericó existe un árbol de sicómoro que es parte de las visitas obligadas de los turistas cuando van a Jericó. Voy a mostrarles en 3 diapositivas un árbol de sicómoro, el mismo que está en Jericó. Vamos a ver la primera. Esa primera diapositiva es una diapositiva que está exactamente en la condición que actualmente tiene ese árbol de sicómoro. Así como lo están mirando, así exactamente está. Es un árbol muy frondoso, como pueden ver arriba, grueso, tiene ramas bastante bajas y está protegido por algo que puede evitar que la gente vaya y lleve recuerdos. Como pueden ver, está dañado en el tronco porque le arrancan pedazos para llevárselos de recuerdo a algunos turistas. Ahora vamos a ver la parte del árbol que está más completa en lo que es en sí el árbol como tal. Esa ya es una fotografía que tiene una perspectiva de la copa del mismo, como vamos a ver en un momento, y podrán notar que el árbol es hermoso y realmente es frondoso. Ahí lo tienen. Es el mismo árbol en otra época del año, donde está frondoso y lleno de verdor. Y por último, una fotografía donde hay unos turistas, donde algunos hemos estado ahí presentes, recordando a Zaqueo. Por supuesto, ese árbol no tiene antigüedad parecida en nada a la historia de Zaqueo, pero tiene significado histórico por ser un árbol como tal. Ahí lo tienen, ahí hay un grupito de gente si pueden apreciarlo. Hermanos lindos, los Zaqueos actuales viven solo para las comodidades de este mundo. Tienen dinero, tienen riqueza, pero necesitan hacer riquezas también en el cielo, como Zaqueo necesitaba. Por eso Jesucristo hace la invitación y sigue vigente hasta hoy. Mateo 6, 19 al 21. Habla Jesús ayer y hoy por los siglos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestra mente. Allí estarán también vuestros intereses, vuestros pensamientos. Y si los tesoros solo son de esta tierra y no tenemos tesoros en el cielo por buenas acciones, por amor, por misericordia, por bondad y por salvación que nos da solo Jesucristo, realmente hemos desperdiciado la vida pensando en que el dinero en este mundo es todo, cuando un día partiremos y el dinero no vale absolutamente nada cuando nos vayamos al cielo. Solo Cristo es el camino al Padre. Llegamos al punto número 2. Los planes de Dios para Zaqueo superaban los que él tenía para su vida. El impulso que sintió para subirse al sicómoro provenía del deseo de mirar por lo menos a Jesús, ya que su fama se había extendido por toda la región. Esta es una verdad y así fue. ¿Acaso se sentía Zaqueo digno de pensar en que Jesús podía salvarle su alma? Ni siquiera creo que lo había pensado. Su intención era simplemente conocer a aquel hombre que hacía milagros. Quiero verlo. Obviamente no pensaba en su propia alma, como nos daremos cuenta. Solo se sabía de sí mismo él que tenía mala reputación. Él lo conocía y pensaba que nunca sería merecedor de conocer personalmente a Jesús. Le bastaba con verlo. Por lo tanto, su riqueza era insuficiente para darle felicidad verdadera. Sí, hermanos lindos, podríamos tener mucho dinero, pero sin Cristo nos hace falta lo más importante, Él en nuestro corazón. Así es que, como podemos ver, tenía muchas comodidades, pero no alegrías ni satisfacciones, porque no gozaba del respeto de sus conciudadanos. Lo despreciaban. Ahí viene ese recaudador, ahí viene ese Zaqueo, ahí viene a cobrarme, ese ladrón. Expresiones así que lastimaban su corazón. Pero al final eran verdad, él era así. Por lo tanto, el amor al dinero le había vuelto deshonesto. Terrible, pero es verdad. El amor al dinero corrompe. Su pasión por las riquezas lo había dejado vacío del amor por las demás personas. La compasión por la necesidad de otros se pierde porque el corazón se endurece demasiado. En 1 de Timoteo 6, 9 al 10, el Espíritu Santo le da a Pablo algo para que le escriba a Timoteo. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es algo que los atrapa, es como una red que cae sobre ellos. Es un lazo que los amarra, los esclaviza. Y en muchas codicias necias. Ya tienen suficiente, pero quieren más. Y dañosas, porque hacen daño a la gente que en su alrededor necesita y no le dan. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Qué palabra! Si el Espíritu Santo no lo hubiera pronunciado, no nos preocuparía. Pero dice el Señor que la riqueza, el amor al dinero, produce destrucción y perdición del alma. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. He conocido gente que sufre ahora precisamente en no haber sido fiel al llamado que Dios le había dado y se hicieron muy ricos, pero ahora no tienen lo que antes tenían. Y esa riqueza no llena el corazón. Lo que llena el corazón es el amor, no el dinero. Si amamos el dinero, podemos estar seguros de que tarde o temprano nos decepcionará. Pero la misericordia de Jesucristo siempre prevalece, hermanos lindos. Él conoce nuestros corazones y sabe que estamos insatisfechos.
Dice, Él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aún sigue buscando a los Zaqueos actuales para perdonarlos y darles salvación y vida eterna. Ahora no tienen el nombre de Zaqueo, pero por lo que hacen, se puede decir que se parecen a Zaqueo. Pero no olviden que Jesús les ama. En Lucas 19:10, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso sigue vigente hasta hoy. Ahora volvamos a la historia de Zaqueo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, viendo el sicómoro, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, mire qué palabra, hermano lindo, que pose yo en tu casa. La palabra pose, ¿sabe qué significa literalmente en el griego? Es necesario que me hospede en tu casa. Yo creo que Zaqueo se sintió asustado, inmerecedor, sorprendido. El hombre que estaba tratando de ver le dice, yo voy a hospedarme en tu casa. Así es el Señor, hermanos lindos, lleno de amor y misericordia. Jesucristo se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo. Él conocía a Zaqueo desde antes de que naciera. Él es Dios y no quiere que ninguno perezca en sus delitos y pecados. Por lo que en vez de rechazar a Zaqueo el pecador, viene a buscarlo. Así es el Señor hasta este día. Busca al pecador para salvarlo. Hasta hoy anda haciendo lo mismo, solo que no podemos verlo. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis cuando Jesús habla? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Aleluya! La puerta de nuestro corazón. Ya no digamos la puerta de la casa de Zaqueo. Bendito sea tu nombre. Estas palabras tienen el significado de que él escucha al que está buscando algo y decide aceptar el llegar a él y lo invita a que le permita entrar a su corazón y le limpia el mismo corazón. A Zaqueo debió de iluminársele su rostro con una gran sonrisa, así es que descendió del árbol y ya en casa lo recibió con gozo a Jesucristo, un regalo del cielo para un pecador, ya que Jesús se hospedó con él. Bendito Dios. Lucas 19:6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aleluya. Llegamos al punto número 3. Los que conocían y despreciaban a Zaqueo no comprendían por qué Jesús había entrado a su casa. Todos sabían que era un pecador, era un cobrador, era un traidor y palabras feas que usaban. Zaqueo es un pecador, se decían, pero Jesús no vino para juzgar a los pecadores, hermanos lindos, sino a salvarlos, según dice la Escritura. Así es que no había más que una intención divina, santa y verdadera de Jesús para Zaqueo, mientras que los hombres no comprendían el dolor que Zaqueo sentía de hacer lo que él hacía al final. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Así que por no comprender que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16, murmuraban, criticando a Jesús, mientras de que la gracia del Hijo de Dios traspasaba el alma de Zaqueo, estando en su misma casa. Su luz había iluminado el alma oscurecida de Zaqueo, y Zaqueo podía estar por primera vez en comunión con alguien que le emanaba el bien, le emanaba el amor, le emanaba el perdón, le emanaba de su ser la luz divina que Cristo es. Yo soy la luz del mundo.
Y Zaqueo estaba impresionado. Zaqueo estaba conmovido. Así es como exactamente fue como ocurrió. La sola presencia de Dios es suficiente para transformar la vida de una persona. Zaqueo sintió su gloria y su alma fue regenerada y limpiada para siempre durante su vida temporal en este mundo y por la eternidad. El contraste de un Zaqueo anterior al que ahora era fue notorio en Jericó desde entonces hasta hoy. Bendito el que cambia la vida del hombre. Y así llegamos a Lucas 19:8. Entonces, como resultado, donde un corazón cambiado, como solo Jesucristo puede hacerlo, Zaqueo se rindió al amor que le inundaba y se volvió digno de su nombre, puro, inocente, perdonado y limpiado de pecado. Eso es lo que Jesús hace. Por lo tanto, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La codicia desapareció, dándole lugar a la misericordia y la justicia. La avaricia se terminó para siempre. A partir de aquel día estaría contento con su salario de publicano, que recibiría y restituiría lo que había defraudado al cuádruple, y la mitad de sus bienes, de sus riquezas, se las daría a los pobres, que en Jericó había muchos, por cierto. Jesucristo cambió el corazón de Zaqueo, como ha cambiado mi corazón y el de miles de personas desde que vino a la tierra hace más de 2000 años. Su eficacia, su efectividad y su poder no han cambiado ni cambiarán nunca. Grandes y pequeños necesitan de un corazón nuevo y solo Dios puede dárselos. El que recibe a Jesucristo es a quien se le transforma su corazón de piedra en un corazón de carne. ¡Qué cambio! Por eso Ezequiel 11:19 había profetizado lo que nuestro Señor habría de hacer cuando viniera a esta tierra. Y en Ezequiel 11:19 escuchamos palabras conmovedoras que nos indican lo que hace Dios para la gloria de su santo nombre. Alabado sea por siempre nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Los que hemos recibido a Cristo sabemos que llegamos endurecidos, lastimados, maltratados, como Zaqueo era. Y de pronto el corazón se ablanda y se vuelve un corazón tierno, un corazón de amor, un corazón de pasión, de compasión, de misericordia, de bondad. ¡Qué cambio! Eso es lo que Ezequiel había profetizado. Y eso fue lo que Jesús produjo en Zaqueo. Y es exactamente lo que sigue haciendo hasta este día. Y cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo y siente el deseo de que la salvación de sus pecados venga a su vida, se convierte en hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham es Cristo. Lo dice el Señor porque entra Cristo en su alma. Le dice en Lucas 19:9 estas palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Como ven, Zaqueo era puro judío,
pero por lo tanto, aunque era judío descendiente de Abraham, no era salvo, sino hasta que Jesucristo le dio el perdón de sus pecados y cambió su vida. Pero nosotros los cristianos, que no somos judíos, cuando nos convertimos por medio de Cristo, también somos hijos de Abraham, no por la carne, no por la sangre, sino por la parte del Espíritu que Cristo nos concede como la simiente de Abraham. Lo dice textualmente Gálatas 3:14. Mire lo que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que la aplicación es también para nosotros, Señor, porque nos convirtiste en hijos de Abraham espiritualmente. Y así, hermanos lindos, continuará Jesucristo buscando a los Zaqueos de la actualidad hasta que llegue el tiempo de su retorno a la tierra, en donde será demasiado tarde para arrepentirse. Es muy importante comprender que la bondad del Señor, que la gracia, el tiempo de la gracia de Dios sobre la tierra, es ahora, cuando a través del oír la palabra, de reconocer que necesitamos la salvación y la vida eterna, podemos recibir el perdón de nuestros pecados al confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo en nuestro corazón que Dios le envió a la tierra a morir en lugar nuestro en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Y después de haber resucitado, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Pero mientras que tengamos el Evangelio y podamos estar predicando esta verdad, el tiempo se va acortando y va llegando el momento en que en alguna de aquellas épocas que no están lejanas, no es tardío el retorno de Cristo, ya no haya tiempo. Y el pecador vendrá a ser juzgado por Jesucristo, cuando ahora tiene la oportunidad de ser perdonado, de decir como Zaqueo lo hizo: hoy voy a darle mi vida, no solamente mi vida al Señor Jesucristo, sino mis bienes a quienes tienen pobreza, la mitad de ellos, y además voy a darle a quien defraudé una cuarta parte más de lo que yo les quité. ¿Qué cambio es? Y el perdón de pecados significa salvación. Iremos al cielo cuando Él nos llame a su presencia. Por eso mismo, mi hermanito, quiero agradecerle a Dios que puedo predicar a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, para que aprovechen lo que Él les ofrece el día de hoy, porque la historia de Zaqueo termina diciendo estas palabras que son tan valiosas y vamos a repetir. Porque Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos andamos perdidos en un mundo materialista. Todos andamos perdidos buscando riquezas que nunca vamos a poder conseguir o tal vez obtengamos en buena forma. Pero de cualquier manera no nos llevaremos nada con nosotros. Y los que han obtenido riquezas y también tienen algunas cosas que el Señor quiso darles, son bendecidos por Él, pero necesitan también la salvación y la vida eterna. Y el que no ha obtenido su riqueza de esa manera, Dios puede bendecirlo dándole el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Dios no ha cambiado, le sigue amando y nosotros amamos lo que Jesucristo vino a hacer, amando a los que Él ama, sin ninguna excepción ni acepción
de persona. Benditos sean aquellos que me están viendo. ¿Habrá alguien que se sienta perdido hoy, que necesita la salvación y la vida eterna? No está usted más que viendo una posibilidad que Dios le está haciendo. Venga a Jesucristo y recíbalo en su corazón. Mire el pensamiento que le tengo. El pequeño Zaqueo se hizo grande. ¿Cuántos cobradores de impuestos publicanos hubo? Y sin embargo, Zaqueo es reconocido junto a Mateo, que también era cobrador de impuestos, por los siglos de los siglos. Sus nombres siguen estando presentes. Su generosidad fue de todos conocida. Jericó se dio cuenta que Jesús no solamente sanaba enfermos, limpiaba leprosos, sino también corazones transformados en lo que él hacía. No sabemos el final de su vida, pero sí conocemos en dónde está su alma. Jesucristo también quiere entrar a su corazón, si usted le abre la puerta hoy. Y es el deseo de todos los que amamos a la humanidad, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, mi hermano lindo, mi amigo querido y bendito, se ha predicado por 2000 años. Es lindo escucharla. Es real lo que estamos oyendo y hemos escuchado. Pero lo más importante es comprender que Jesucristo abrió sus brazos de amor a un hombre que estaba perdido. Y hasta hoy, Él abre sus brazos de amor para todos los hombres y mujeres que se encuentren perdidos, necesitados del perdón de sus pecados, necesitados de sentirse libres de cualquier situación que no es buena para sus vidas. Todo pecado por Jesucristo es perdonado. Cuando de todo corazón nos arrepentimos y lo confesamos, creyendo que Dios nos va a perdonar. En el nombre de Jesús, permítame hacer una oración de fe y espero que Dios, si el Espíritu Santo lo ha tocado, le permita recibir hoy lo que un día todos recibimos cuando Él entró a morar en nuestro corazón. Padre bueno y santo, estoy delante de tu presencia, habiendo escuchado la historia de Zaqueo. Señor, yo quiero pedirte también que así como tú estás llamando a la puerta de mi corazón, pueda abrírtela hoy. Abrirte la puerta de mi corazón para que entres a mi corazón, perdonando mis pecados y dándome la salvación que necesito. Hoy comprendo que soy pecador y sé que he cometido muchos pecados, pero sé también que para eso vino Jesucristo a este mundo, a morir por mis pecados, a darme salvación y vida eterna. No vino a juzgarme, vino a perdonarme. Lo reconozco como mi Salvador. Hoy te confieso, Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de mi vida. Ven dentro de mí, lavándome con tu sangre preciosísima que derramaste en la cruz del Calvario para ser morada en mi corazón una vez que la has limpiado mi alma y pueda ser un hijo tuyo y pueda ser feliz y liberado de todo sentimiento de culpa, de todo pecado, porque tú me limpias el corazón como limpiaste el corazón de Zaqueo y de millones y millones que has limpiado a través de los siglos. Jesús, creo que resucitaste al tercer día y eres Dios. Ven, Señor, a mí y permíteme vivir la vida conforme a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Te lo pido con todo mi corazón, sabiendo que me oyes.
en tu santo nombre, divino Jesús. Amén y amén. Gracias doy al Señor por aquel que ha hecho la oración de fe. Gracias doy al Señor que nos permite entender que necesitamos ser perdonados porque Él es bueno. Gracias a usted, mi amigo bendito que ha hecho la oración de fe. A usted, mi amiga linda, que ahora también es mi hermana en la fe. Quiero que escriban, si pueden hacerlo, contándonos la alegría de que hoy recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Al 30003243, que es el WhatsApp de la iglesia. Y si nos escriben, ahí vamos a responderles de alguna manera, con alguna forma de darles cómo seguir los caminos que Dios ya preparó para ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, yo te agradezco por los que hoy se salvaron. Te pido que los bendigas con toda bendición. Y así como cambiaste mi vida y la vida de Zaqueo, y cambiaste la vida de todos los que somos cristianos, mi hermano y mi hermana se dé cuenta de tu gran poder y de tu gran amor. Bendícelo, mi Señor. Bendice a su familia, bendice su trabajo, bendice su salud. Bendícelo, te lo ruego con toda mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos lindos, quiero agradecerle a la iglesia que estén en sintonía de esta prédica, de este servicio. Bendecir a sus familias, bendecirles a ustedes por nombre, rogándole a Dios que les permita toda la alegría, el gozo y la felicidad que Él nos ha concedido y que sigamos expandiendo su reino mediante la intención de reconciliar a una nación que necesita de Cristo en el corazón. Gracias por sus diezmos y ofrendas. Gracias porque podemos saber que la iglesia sigue caminando y por la gracia divina seguiremos haciendo su perfecta voluntad. Algún día nos volveremos a congregar presencialmente, pero mientras ese momento llega, disfrutemos de la comunión que en el Espíritu podemos sentir, aunque lejanos en distancia, cercanos en su amor. Los amo con todo mi corazón y los bendigo con toda mi alma, rogándole a Dios que nos permita de nuevo estar juntos, si Él quiere, el próximo viernes a las 7 de la noche. Que Él los guarde, que Él los bendiga. En el santo nombre de Jesús te lo ruego, Padre Santo, con todo mi corazón. Amén y amén. Y hasta pronto. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios.